Bueno, dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios, que es digno de la gloria y de la honra, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, estaba relacionando esta palabra con lo que Dios nos viene hablando, de que Dios siempre está haciendo algo, de que el Señor siempre está actuando. Y me encontré en mi devocional con este pasaje. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar y a ministrar, y entre más miraba esta palabra, más el Señor tocaba mi corazón en este tiempo. Acabamos de leer un texto que cuando lo leemos así a la ligera no tiene mucho significado, pero cuando hacemos un zoom ahí, cuando hacemos un acercamiento a esta palabra, considerando su contexto, considerando a quién se la escribió el Señor, en qué tiempo y por qué dice esto la palabra. Quiero que revisemos de nuevo ahí Esdras, capítulo 1, versículo 7. Quiero que revisemos de nuevo juntos este versículo. Dice: el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Hasta ahí. Quiero que se detenga por un segundo. Esta palabra es muy significativa, porque esto que sacó Nabucodonosor era todo aquello especial que los hombres de Dios habían construido el templo al Señor, y habían hecho con utensilios de oro, habían hecho todo esto que acabamos de ver allí, había sido escrito, y el templo había sido llevado con oro. La casa de Dios había sido adornada con oro. La casa de Dios, como recordamos, el rey David había separado el mejor oro de él y lo había preparado, se lo dio a Salomón. Salomón construyó el templo hermoso, y este oro, quiero que me escuche bien, este oro representaba la honra de un pueblo a Dios. Este oro que ellos habían dado allí representaba la honra que como pueblo ellos le habían dado al Señor. Entonces este oro viene a adquirir un significado bien especial. Este oro viene a adquirir el significado de honra, viene a adquirir un significado de adoración. Pero como sabemos nosotros en la escritura, en los tiempos de Salomón el templo fue glorioso, pero después vinieron reyes. Se levantó reyes que empezaron a desagradar a Dios, unos lo honraban, otros no, y esto provocó que hubiese problemas en el pueblo de Israel. Esto provocó que hubiesen situaciones adversas, y fue donde Dios les advirtió que no provocaran su ira, porque iba a venir el cautiverio. Y vino el cautiverio, y aquí entonces acabamos de leer que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Ese día sucedió que vino Nabucodonosor, se había revelado un rey de Israel contra Nabucodonosor, y este hombre vino, Nabucodonosor, con su ejército y aplastó a Jerusalén. La aplastó, saqueó el templo y se llevó este oro. El oro que representaba adoración, escúcheme bien, el oro que representaba honra del pueblo a Dios, el oro que representaba la dignidad que el pueblo le daba al Señor a través de este templo, lo había llevado este hombre Nabucodonosor. Y no solo eso, sino que cogió a los hijos del rey, los mató delante del rey, le sacó los ojos al rey, se los llevó desnudo y encadenado hasta una celda en Babilonia, y allí murió este hombre. Fue la humillación más terrible, y Jerusalén quedó en cenizas. Creo que sería lo más triste para cualquier nación, pueblo, que todo lo que significa su adoración a Dios, su templo, que tenía oro, se haya convertido en cenizas, pero el oro se lo llevó Nabucodonosor, se lo robó, en otras palabras. Vino el cautiverio, 70 años de cautiverio. Y hay algo que me llama la atención. Quiero que vayamos a Esdras 1.1. Esdras 1.1, porque aquí empieza a dar un giro especial.
Mire bien lo que dice esta palabra. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca, escuche bien, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo. Y ahí es donde el Ciro autoriza para que sea restaurado el templo del Señor. Entonces volvamos al versículo 7. Dice la palabra del Señor que todo el oro que Nabucodonosor se había robado, llegó el día en que un hombre llamado Ciro dio la orden por palabra de Dios, dio la orden dando cumplimiento a una palabra del Señor, y todo el oro que se había robado Nabucodonosor y todo el oro que había sido saqueado del templo del Señor, después de 70 años, llegó el día en que Ciro dio la orden, y el mismo oro que fue saqueado está retornando a la casa de Dios, está retornando a la restauración, está retornando a la adoración al Señor. ¿Qué quiero decir con esta palabra en esta noche? Que el diablo quizás en este tiempo de pandemia ha quitado el oro como símbolo de adoración. Ha quitado el oro como símbolo de honra. Ha quitado el canto de muchas voces. Ha quitado el canto de muchos corazones. Ha quitado el canto de muchas vidas. El culto, la adoración. El diablo en esta pandemia también se ha robado quizás el oro que un día fue honra para el Señor. Pero también creemos que llega el día en que por cumplimiento de lo que Dios ha profetizado, de que por el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, todo este oro volverá a Jerusalén, y todo el oro volverá a ser honra y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así de que llegará el día en que todo el oro que significó adoración y honra volverá a Jerusalén. Volveremos a adorar al Señor en las vidas y en los corazones donde se ha apagado la adoración al Señor. Y nuestro propósito con estos cambios que estamos haciendo es que a través de esas pantallas volvamos a ver a la iglesia conectada. A través de esas pantallas volvamos a ver a la iglesia comprometida con la adoración. Amén. Comprometidos con la honra. Déjeme leerle el siguiente versículo allí en Esdras. Este capítulo 3, versículo 10. Ellos estaban en Esdras capítulo 3, versículo 10. Esdras relata que ya empezó la restauración del templo. Y dice la escritura, cuando los albañiles del templo, el 3:10 dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Escúcheme bien hasta ahí. El pueblo que regresó de Babilonia y empezó a restaurar Jerusalén. Empezaron a restaurar el templo. Empezaron a restaurar los cimientos. Lo hicieron con toda una fiesta. Y por eso tú y yo vamos a empezar a restaurar la honra a Dios. Vamos a empezar a restaurar el templo que adora a Dios. Y no estamos hablando del lugar donde reunimos. Estamos hablando del que está ahí sentado. Estamos hablando del que está conectado. Vamos a restaurar la adoración en el templo. Vamos a restaurar la adoración en este templo. Vamos a avivar el fuego, la presencia de Dios en este templo. Dile a uno que tengas ahí a tu lado, en este templo. Porque en este templo es donde vamos a adorar y restaurar la gloria y la presencia de Dios. Ahora, dice la escritura que hubo unos sacerdotes que mientras miraban, hicieron una comparación, dice,
Cuando ellos viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz mientras unos daban muchos gritos de alegría. Versículo siguiente. Dice, el versículo 13 dice, y no podía distinguirse el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Escúcheme bien. Sucedió algo aquí en este tiempo. Algunos hombres que habían visto la gloria del primer templo, cuando se quedaron viendo estos cimientos, se pusieron fue a llorar. Y este llanto era el llanto de la gloria perdida. Era el llanto de lo que se había perdido. Era el llanto de lo que quedó atrás. Pero dice la palabra del Señor que también habían gritos de júbilo. Es decir, mientras unos lloraban por lo perdido, otros estaban alegrando por lo restaurado. En esta noche te pregunto, ¿tu voz es voz de llanto o tu voz es voz de grito y alegría? ¿Tu voz es voz de llanto o tu voz es voz de alegría y gozo en la presencia del Señor? Mi anhelo es que hoy tus gritos sean de júbilo, tus gritos sean de restauración, tus gritos sean de alegría, porque el oro que había sido robado, la honra y la adoración que había sido quitada, está regresando para cumplir un propósito en adoración al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Que tu voz sea voz de alegría, que tu voz sea voz de júbilo, que tu voz sea voz de fiesta, porque el oro que había sido robado está regresando a Jerusalén para honrar y glorificar el nombre del Señor. Que no haya llanto por lo que se perdió, que no haya llanto por lo que el diablo te ha quitado en esta pandemia, que no haya llanto por lo que se ha perdido en este tiempo, sino que tengas voz de júbilo, tengas voz de alegría y de fiesta, porque el oro está regresando por cumplimiento de una palabra profética que Dios se había traído en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor, porque Esdras dice, para que se cumpliese la palabra que Dios dio a través del profeta Jeremías. El pueblo empezó a restaurar y a poner los cimientos, pero lo que quiero rescatar es que algunos lloraban y otros se gozaban mientras la restauración. Unos lloraban y otros se gozaban. Gózate, porque Dios empezó a restaurar a su iglesia. Gózate porque el Señor empezó a levantar los cimientos y trajo el oro de la honra y la adoración a Él. Vamos a mirar el pasaje siguiente. Quiero que me acompañes a este pasaje. Esdras capítulo 4, versículo 24. Se levantó adversidad en aquel entonces. Y dice la palabra del Señor. Entonces cesó la obra, escuche bien, la obra del maligno, ¿en cuál fue? Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año del rey Darío, rey de Persia. A veces el diablo logra que cese la obra de Dios. A veces el maligno logra que se suspenda la obra del Señor, no de Dios, sino en el pueblo de Dios, porque Dios nunca lo paraliza el diablo, porque a Dios nunca lo paraliza la pandemia, porque a Dios nunca lo paraliza nada. Al Señor no lo paraliza nada, y hemos aprendido en este tiempo, en mi experiencia con Dios, precisamente eso. Dios está trabajando siempre, Dios está haciendo una obra siempre. A Dios no lo paraliza el diablo. Pero el diablo sí logra paralizar la adoración, la obra de Dios en la vida de muchas personas. Así muchas veces logra quitar
logra detener, como ha sucedido en esta pandemia. Quizás el diablo te ha querido robar el gozo, quizás el diablo te ha querido robar la adoración, quizás el diablo te ha querido robar lo que es tuyo, pero en esta noche tú tienes que decirle: Señor, yo creo que es el tiempo de que vuelve el oro a Jerusalén, se vuelven a poner los cimientos de tu templo y vuelve la restauración de la gloria a esta casa, al templo del Espíritu Santo que somos nosotros, tu iglesia. Gloria al nombre del Señor. Fue detenida la obra, pero vamos a ver el siguiente versículo. Esdras capítulo 5, versículo 1. Quiero que me acompañes a leer, porque aquí es clave esto. Ya no es la palabra profética de Jeremías. Ahora es la palabra Dios envía. Escuche bien, Dios envía profetas. 2 nuevos profetas que van a tener un papel importante: Ageo y Zacarías. Y dice Esdras capítulo 5 versículo 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Aunque el diablo quiso paralizar, Dios estaba sobre ellos. Y mira lo que sucedió. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Escúchame bien, iglesia. Quiero que prestes bastante atención en este momento. Dios envía profetas para que den palabra puntual a su iglesia en tiempos precisos y oportunos. En su momento usó a Jeremías para que dijese que algún día volvería el oro que fue robado a la casa de Dios. Pero otro tiempo levantó a Ageo y a Zacarías para que le dijeran al pueblo el mensaje de Dios. Por eso es importante este tiempo, por eso es importante esta palabra, por eso es importante cada vez que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra familia, abrimos nuestra vida para recibir palabra profética de Dios, porque esa palabra es la que nos levanta, esa palabra es la que nos da vida. Dice que profetizó Ageo y Zacarías, y entonces se levantó Zorobabel a reedificar la casa de Dios. Cuando viene palabra de Dios a tu corazón, cuando viene palabra del Rey a tu vida, es donde viene ese poder de gloria y te levanta para que vuelvas a restaurar la gloria de Dios en tu vida y en tu casa. Y dice, y los profetas estaban con ellos y los ayudaban, porque la presencia de Dios estaba sobre este pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a mirar el texto que sigue. Ageo capítulo 2 versículo 8. Acompáñame a este pasaje. ¿Qué fue lo que profetizó Ageo? Aquí dice que Ageo profetizó algo. ¿Qué fue lo que profetizó Ageo? Dice: mía es la plata y mío es el oro. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Paremos un segundito acá. Recuerda lo que te dije al comienzo. El oro con el que un día el pueblo de Dios honró al Señor había sido robado. Jeremías profetizó que aquel oro volvería a la casa de Dios, y así fue en los tiempos de Ciro. Algunos lloraban, otros se gozaban. Los que lloraban se preguntaban: ¿dónde está la gloria del templo? ¿Dónde está la majestuosidad de aquel templo? Los que lloraban. Pero los que gritaban de júbilo y alabanza estaban contentos, porque venía restauración, porque venía un nuevo tiempo, porque aunque había sido quitada muchas cosas, Dios estaba regresando otras. Entonces en Ageo 2:8 el Señor les dice: mía es la plata y mío es el oro. Es decir, no se trataba de oro solamente, no se trataba de que el templo tuviese el oro. Lo más importante del templo no era su estructura física, ni si tenía oro, plata y cosas valiosas. En el versículo 9 el Señor les da la respuesta. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Gloria al nombre de Jesús. Dale honra y alabanza al Rey que vive en esta hora. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo creo que la gloria postrera después de esta pandemia va a ser mayor que la primera. Yo creo que la gloria postrera después de este tiempo adverso, así como la gloria postrera fue mayor después del cautiverio. Escúchame bien. Así como la gloria postrera fue mayor que la primera después del cautiverio, yo creo que la gloria postrera de este templo que somos la iglesia también va a ser mayor y también va a ser más glorioso después de esta prueba. Y después de que el diablo se robó el oro y lo sacó del templo, también creo que regresará el mismo oro a cumplir su propósito de honra al Señor, pero la gloria de Dios va a ser mayor en el nombre de Jesús. La gloria de Dios va a ser mayor en tu vida en el nombre del Señor. La gloria del Señor va a ser mayor en tu ministerio. La gloria del Señor va a ser mayor en tu familia. La gloria del Señor será mayor en tus finanzas. Porque Dios ha dicho que mía es el oro, mía es la plata, todo es de Él. Y la gloria que Él va a traer en este tiempo va a superar lo primero en el nombre de Jesús. Ahora, el texto siguiente que quiero compartir en esta noche. Acuérdese que ellos habían detenido la obra del Señor. Y dice el 2:18: meditad pues en nuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Versículo 19: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Repite conmigo ahí donde estás. Mas desde este día os bendeciré. Amén. Mas desde este día os bendeciré. Recibe esta palabra en esta noche. El diablo había logrado suspender la edificación y la restauración del templo. El diablo había logrado suspender la edificación de la casa de Dios. Pero el Señor trajo a Ageo y trajo a Zacarías para que le dijera al pueblo: no lloren por la gloria pasada, porque la gloria postrera será mayor que la primera. No lloren por el oro, porque el oro y la plata es del Señor. No llore por lo que falta. Gózate porque Dios empezó a traer su gloria. Gózate porque Dios empezó a restaurarte. Gózate porque el Señor empezó a hacer su obra maravillosa. Y lo que va a hacer en este tiempo va a superar lo que hizo antes en tu vida. Y lo que está haciendo en este tiempo va a ser más glorioso y más poderoso, dice el Señor. Entonces les dice que sigan edificando el templo, porque desde el día en que echaron los cimientos, aunque no había, escucha bien lo que dice la palabra, aunque no había semilla ni siquiera en el granero, aunque ni siquiera la vid, ni la higuera, ni el granado habían florecido, es decir, cuando no había ni siquiera indicios de cosecha, ni indicios de siembra, no había indicios de nada, pero tendrían una promesa de parte del Señor. Aunque no hay semilla, aunque no han florecido los árboles, aunque no se pronostica una cosecha, Dios te promete: desde este día en adelante te bendeciré en el nombre de Jesús. Créelo en el nombre del Señor. Aunque no veas que está la cosecha, aunque no veas que está la semilla en el granero, aunque no veas nada, cree que el Señor va a traer gloria y bendición sobre tu vida en este tiempo en el nombre de Jesús, y que eso va a ser mayor que lo primero. Ahora dice la escritura, versículo allí siguiente, dice la palabra del Señor: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo, siguiente: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Siguiente.
Escucha bien. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como ¿qué? Como anillo de señal, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dile al que está a tu lado, anillo de sellar. Dile, eres anillo de sellar. Anillo de sellar significa que Dios va a poner su marca, que Dios te va a usar para firmar. En aquel entonces no existía la firma. En aquel entonces los reyes firmaban a través de un anillo. Entonces, te lo voy a contextualizar en esta noche. Dios te escogió. Escúchame bien. Dios te escogió. Ya no como anillo de sellar. El Señor te escogió en este tiempo para que seas esfero de firmar, para que seas su esfero en el que Él va a poner su firma, de que Él prometió gloria y bendición a su pueblo, y así va a ser en el nombre de Jesús. Habló por Jeremías que el oro que había sido robado iba a volver, y así fue en el nombre de Jesús. Lo que el diablo te robó en esta pandemia, lo que el diablo te ha quitado en este tiempo, el Señor lo traerá, y la gloria postrera de tu vida será mayor que la primera en el nombre del Señor. Y tú serás el esfero por el cual Dios firma. Así es, así será, para la gloria de su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si tú crees en la restauración, si tú crees que es tiempo de levantarte, si tú crees que Dios envió a Ageo y a Zacarías para traer esta palabra y levantar al pueblo, y creer que desde ese día Dios los bendecería, yo te invito a que te levantes en esta noche y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Vamos a orar juntos y vamos a pedir al Señor que sea bendiciendo a su iglesia, que sea bendiciendo a sus hijos.